Buen día a todos, hermanos, hermanas, que este viernes en el que también en la iglesia hacemos memoria especial del Sagrado Corazón de Jesús, Él nos regale una experiencia profunda de misericordia, ser misericordiosos unos con otros, dejarnos tocar por esa misericordia que tanto bien nos hace. La iglesia también recuerda los viernes nuestra situación de debilidad, nuestra situación de pecado, nuestra situación de falta. Sabemos que aun cuando el Espíritu Santo nos capacita para hacer el bien, arrastramos esta condición, como algunos técnicamente le llaman, adámica. Ahí está con nosotros. Hemos sido rescatados por el misterio pascual, pero seguimos siendo seres humanos en medio de un mundo y una sociedad que de muchas maneras nos quiere hacer salir del camino de la misericordia de Dios. Vamos a invocar la presencia trinitaria, la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo, para que estén en medio de nosotros. Y Dios nos revele el sentido de la palabra que Jesús está interpretando según el querer originario de Dios, más allá de lo que los intérpretes judíos, sobre todo los fariseos y escribas, habían logrado hacer. Jesús nos lleva a la voluntad originaria del querer de Dios, para que entendamos mejor la justicia mayor, para que nos abramos a esta solidaridad, no solo en el pecado, de la cual somos por naturaleza, sino la solidaridad de la misericordia, ser cuidadosos unos de otros, misericordiosos unos con otros, volvernos amantes en el mejor sentido de la palabra, al estilo del amor amante de Dios, que es el que ama, sigue amando y amará siempre. Y el Espíritu Santo, sin duda, nos acompañará en todo este proceso, nos irá revelando misterios de la palabra de Dios. No podemos pretender conocer en plenitud la palabra de Dios. Sabemos la dificultad que hay. Por eso, generación tras generación va descubriendo lo que la anterior no había podido ver o va comprendiendo lo que la anterior generación descubrió, pero no pudo vivir. Y eso somos. Hoy tenemos la palabra nuevamente, palabras que el evangelista coloca en labios de Mateo, de Jesús, el Jesús de Mateo, que logró reunir una colección de dichos de Jesús en una enseñanza, ubicándola en la montaña como el nuevo Moisés. Y esto nos lo puede revelar solo el Espíritu Santo. Y nos da la capacidad de realizarlo y vivirlo solo el Espíritu Santo. De lo contrario, estamos perdidos, porque la fe no es el resultado de mi esfuerzo, no es el resultado de mi lucha contra mí mismo o contra el mal. La fe es don de Dios, es gracia de Dios, es misterio salvador. Bien, confiémonos, abandonémonos a esta misericordia. Hoy tenemos un tema duro, difícil. No será fácil salir librados del tema de hoy, ni del tema de ayer, ni del tema de mañana, ni del tema del lunes, ni de ningún tema, porque la palabra de Dios es como un maravilloso, pero serio examen de conciencia. Y nos coloca al descubierto delante de nuestro corazón, delante de nuestros sentimientos, delante de nuestros afectos. Y allí, no para condenarnos, no para juzgarnos, sino para revelarnos el amor misericordioso de Dios y para decirnos, por tus fuerzas no puedes, conmigo sí puedes. Esto es lo que queremos dejar al Espíritu Santo que realice en nosotros. Y ustedes se preguntarán por qué estoy haciendo tan largo este momento, porque el texto de hoy se las trae. Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo 5 del 20 al 26. Estamos haciendo una lectura
continuada, completamente continuada del capítulo 5 de Mateo, que ya dijimos pertenece junto con el 6 y el 7 a la enseñanza de la montaña. Y la iglesia nos lo va dosificando cada día. Hoy tenemos 2 de las antítesis del capítulo 5 o de la enseñanza de la montaña. Ayer vimos una, no matarás. Hoy tenemos 2 muy relacionadas una con la otra. Mateo 5, del 20 al 26. Mientras ustedes lo buscan, una palabrita breve sobre esta palabra de Dios, porque la palabra de Dios no es solamente para leerla, estudiarla, meditarla, orarla y llevarla a la vida, es también para anunciarla. Los primeros cristianos consideraron el anuncio misionero como una necesidad proveniente de la naturaleza misma de la fe. El Dios en que creían era el Dios de todos, el Dios uno y verdadero que se manifestó en la historia del pueblo de Israel y de forma definitiva en la vida y misión de su Hijo Jesucristo, su enviado, dando respuesta a que todos los seres humanos puedan entrar lo que esperaban en lo más íntimo de su corazón. La palabra de Dios toca lo íntimo del corazón y la misión pretende precisamente llevar esta palabra para que toque el corazón de sus destinatarios, porque ya tocó el corazón del que la proclama. Las primeras comunidades sentían que su fe no pertenecía a una costumbre cultural particular, que es diferente en cada pueblo, sino al ámbito de la verdad que concierne a todos los seres humanos. Eso es importante, es una palabra que debe tocar el corazón de todos los seres humanos, la universalidad de la palabra. Ahora sí, vamos a leer Mateo 5, 20 al 26. No, perdón, me equivoqué, hermanos. 27 al 32, 20 al 26 lo vimos ayer. 5, 27 al 32, para que el que pone por allí las notitas corrija. 5, 27 al 32. Y dice así: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una mano de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes: el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio. Y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Aquí tenemos estos versículos 27 al 32 del capítulo 5 de Mateo. Voy a seguir insistiendo todos los días y con eso sirve para hacer una introducción al texto. Tenemos que leer estos versículos desde el versículo 1 y 2. Recordemos, 5, 1 al 2. Al ver las multitudes, Jesús subió a la montaña y cuando se sentó, se le acercaron sus discípulos y, desplegando los labios, les enseñaba diciendo. O sea, este es el punto. Nunca olvidemos dónde estamos ubicados. Jesús está en el monte, en un montecito que se subió, y ahí están una multitud, pero están cerca alrededor de los discípulos, y él está enseñando. Por eso se sentó. Recordemos, el judío para enseñar se sentaba. El maestro se sentaba y los discípulos se colocaban alrededor de él sentados en el suelo. Esa es la actitud del discípulo.
Y con esa actitud deberíamos leer toda esta enseñanza de la montaña. Hoy tenemos un tema complicado. No pretendo bajo ninguna circunstancia resolver algo que ya lleva varios miles de años y que no ha sido resuelto del todo. Ven que el Papa Francisco nos dio la exhortación sobre la alegría del amor, sobre el matrimonio, y causó todo un revuelo. ¿Por qué? Porque es un tema delicado, un tema muy sensible. Vamos a fijarnos en lo que dice el texto con algunas anotaciones y luego cada quien hará su propio examen de conciencia y decidirá al final si sigue siendo cristiano o es rotundamente un pagano, como siempre me gusta decir. Recordemos que el matrimonio es para Israel algo sagrado. Está en el libro del Génesis, en capítulo 1, versículo 27, en 2:24, como institución de Dios, pero se habla del matrimonio en los profetas, en la legislación del Pentateuco, en fin, el Nuevo Testamento sigue con el mismo tema, es algo sagrado. Y por eso tiene que ser cuidadosamente custodiado. Levítico 20:10 dice, esto lo habíamos leído cuando leímos el capítulo 8 de San Juan, pero no voy a repetir lo que dije allí. El texto se presta para otros detalles. Dice Levítico 20:10, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, será muerto tanto el adúltero como la adúltera. En Juan 8 llevaron solo a la mujer. En las Sagradas Escrituras se manifiesta que un varón no puede violar el matrimonio de otro hombre. El asunto en la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento, está centrado en el varón. ¿Sí? Y en ciertos momentos pareciera que incluso el adulterio es algo más detestable que la prostitución. Así de fuerte se presenta. Génesis, Levítico, Éxodo, Malaquías, Proverbios y otros tantos más textos que ahorita no tenemos el tiempo para dar tantas citas. En el libro de la sabiduría encontramos un texto que presenta el adulterio en paralelo con el homicidio. Aunque ahí se está hablando, y tengo que decir eso por el contexto, como una consecuencia de la idolatría. Siempre es bastante complicado porque para los profetas, sobre todo, pero para la literatura del Antiguo Testamento, a veces se habla de adulterio en relación con la idolatría. El pueblo abandonó al Dios de la alianza y se fue detrás de otro Dios, llámese Baal, que era normalmente el Dios pagano. Y eso se entiende, los profetas sobre todo, como adulterio. Entonces, en los pasajes que se habla, hay que fijarse siempre en relación a qué se está diciendo. Sabiduría 14, versículos 23 y 24, se los leo. Con sus ritos infanticidas, sus misterios secretos, sus delirantes orgías de costumbres extravagantes, ni sus vidas, ni sus matrimonios conservan ya puros. Uno elimina a otro a traición o le aflige dándole bastardos. Esta frase es muy fuerte porque todavía hoy alguno lo dice, sobre todo gente ya de mayor de 70, 80 años. Antes se decía que estos hijos de adulterio eran hijos bastardos. Hoy esto ya no lo usamos, este lenguaje. Gracias a Dios hemos ido adelante, pero en el Antiguo Testamento está esta expresión. En eso consiste porque es darle hijos bastardos al esposo de la esposa. El adulterio es visto como aquel que hiere el derecho del cónyuge y como lo que viola el derecho de Dios ante quien se ha realizado el matrimonio. O sea, no solamente, porque ya ven, vamos a ver, está centrado en el varón, no en la mujer. Jesús va a devolverle a la mujer la misma dignidad que posee el varón. Pero el Antiguo Testamento, y no podemos juzgarlo con los criterios del 2020,
estaba marcado por una cultura patriarcal y los derechos son del varón y la esposa es del varón. Entonces hay que entender esto. Entonces, porque si no, comenzamos a tener problemas. El contexto es muy importante. El adulterio puede originar otros pecados, incluso graves. La Biblia nos narra varias situaciones de adulterio, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Recordemos la historia de David. El adulterio que David comete con la esposa de Urías no se quedó en el adulterio, llevó al asesinato, al homicidio de Urías. Entonces, vean que de adulterio pasó a el homicidio. En el caso de Susana, recuerden aquel texto tan bonito, igualmente el falso testimonio llevó al homicidio. Susana fue salvada, pero hubo que matar a los dos mentirosos. Entonces, el asunto es que esto puede llevar a algo más grave. Ustedes dirán, bueno, yo no pensaría en eso, pero una cosa es no pensarlo y otra cosa es estar en la situación, ya como tal. En el Eclesiástico se describen las graves consecuencias o los graves pecados de la adúltera, que realiza básicamente tres cosas injustas. La primera, desobedece el mandamiento de Dios. La segunda, peca contra el marido. Y si de eso nace un hijo, le da al marido hijos adúlteros, o lo que decía, hijos bastardos. Pero dejémoslo mejor en hijos adúlteros. Allí está Eclesiástico 23, versículo 22 en adelante. En Mateo 19, 4, 6 dice: pero Jesús respondió: ¿no han leído que el Creador al principio los creó varón y hembra? El texto hebreo dice varón y varona, porque a algunos no les gusta decir hombre y mujer. Y dijo: por esto abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y pasarán a ser los dos una sola carne. Esto es Génesis 2:24. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Ahora Jesús nos va a decir, pero yo les digo, estoy preparando el ambiente. Pero yo les digo, y pero yo les digo, en esta segunda antítesis y la tercera, no se refiere a algo de cantidad. Porque Jesús, recordemos, no añade ningún mandamiento. Él va a tomar las 6 antítesis, han oído que se dijo, pero yo les digo, y no agrega nada. Él va al origen del querer de Dios, al querer originario de Dios. Él no agrega ni más mandamientos ni más normas. La novedad de Jesús no está en que agrega nada, más bien en que corrige, quita. En esa maraña de situaciones quiere liberar al creyente para abrirle un techo que le permita contemplar a Dios y al cielo en medio de tanta confusión. Jesús no se limita a la contemplación de comportamientos externos irreprochables. Un ejemplo, que alguien diga, bueno, es que yo, padre, gracias a Dios, nunca he cometido adulterio. Y te está diciéndome él o ella, porque está muy pareja la cosa, físicamente no. Bueno, Jesús no se fija, bueno, sí se fija, pero él no está interesado en este momento en la realidad física, el comportamiento externo irreprochable. Yo nunca he estado con una mujer casada, sino que va y clava su mirada en otro lugar. Clava la mirada en el corazón humano, que debe estar en armonía con el núcleo esencial de la ley y despojado de todo sentimiento de odio o desprecio, purificado de malos pensamientos, sentimientos y deseos, liberado de todo aquello que sea falsedad y esté oculto allí en el corazón, liberado de todos los cálculos sagaces. Jesús no se va a fijar en el comportamiento externo de irreprochabilidad.
Porque, hermanos, ustedes y yo sabemos muy bien que públicamente podemos parecer irreprochables. Ay, pero a veces detrás de esa fachada se esconde toda una situación y Jesús dice, esa situación no se busca ni en la cabeza ni en la irreprochabilidad, sino en el corazón. Vamos a ver, versículo 27. Han oído o oyeron que se dijo, no adulterarás. Versículo 28. Pero yo les digo que todo aquel que mira a una mujer para desearla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Este versículo sería suficiente. Vamos a tratar de llegar hasta el final del texto, porque es muy importante que lleguemos al final del texto. Pero ya este es suficiente porque aquí Jesús va directo, ataca, lanzó la flecha y la flecha no cayó ni en la mano, ni en el pie, ni en una pierna, ni en la cabeza. No, directo al corazón. Hoy tenemos la segunda y tercera antítesis, que forman de alguna manera una unidad, que trata el adulterio bajo dos formas muy relacionadas. El adulterio del corazón, versículos 27 al 30, y el adulterio que se constituye a partir del divorcio con nuevas nupcias, versículos 31 y 32. Y Mateo lo ilustra cuando, por ejemplo, en Mateo 14, 3, 4, Juan el Bautista le reprocha a Herodes el matrimonio con la mujer de su hermano Filipo, Herodías. Aunque en lo que yo he leído algunos especialistas en Biblia, algunos dicen que no hay una constatación histórica de que realmente Herodes se haya casado con la mujer de su hermano. Y los argumentos que dan son, al menos para mí, son convincentes. Pero vamos a quedarnos con lo que dice Mateo, que Herodes se casó con la mujer de su hermano Filipo. Aunque leyendo los historiadores de aquel tiempo, esto no coincide. Pero así está escrito, vamos a dejarlo así. La segunda antítesis es esta, la que presenta el adulterio, en primer lugar, el adulterio del corazón. Y se radicaliza esta presentación del sexto mandamiento, que es no cometerás adulterio, con el 10º mandamiento, que es no codiciarás la mujer de tu prójimo. La primera está en Éxodo 20:14, no adulterarás, aunque también está en Deuteronomio 5:18, y la otra, la del 10º mandamiento, en Éxodo 20:17. Pero para Jesús, el sexto y el 10º mandamiento están relacionados con una única fuente, el deseo que nace, brota del corazón. Y esto hay que entenderlo también desde la perspectiva del pueblo de Israel, donde se cuidaron demasiado, y eso está bien, las relaciones humanas en esta materia de matrimonio, adulterio, divorcio. La fidelidad al compromiso matrimonial se cuidaba, se vigilaba. Es tan fuerte que inclusive, recordemos que para el pueblo de Israel, el compromiso matrimonial comenzaba de 1 año a 6 meses antes, cuando ya se hacía el compromiso de casarse. Recuerden a María y José, que estaban desposados, se llama el desposorio, que podía durar 1 año. 1 año antes de que vivieran juntos, pero ya se habían comprometido. Si la mujer en este año se unía a otro hombre, soltero o casado, si era casado, pues era adulterio legítimo. Soltero o casado, ya se consideraba adulterio porque ya estaba comprometida en matrimonio con su prometido. Entonces, las exigencias del matrimonio se daban desde el momento del compromiso, todo ese año, y desde luego, una vez realizado, con mucha mayor fuerza. Entonces, una religión formalista y legalista se preocupa exclusiva y a veces obsesivamente de la buena o mala conducta desde un punto de vista exterior. No hay nada
que indique que hay adulterio o un divorcio o lo que sea. Pero entonces comienzan las leyes. Se multiplican leyes, normas, legislación. Jesús no está interesado en estas leyes. Jesús no está interesado en estas leyes. Identifica el pecado y lo desaloja de su escondite secreto, que es el corazón humano. A Jesús le importa esto. La ley, recuerden, la ley decía, no matarás, la que vimos ayer. Pero yo les digo, no a la cólera, no al odio en el corazón, no al desprecio del hermano. La ley condenaba el adulterio, pero yo les digo, no a la concupiscencia, no a los deseos deshonestos, no a la maldad del corazón. Jesús se revela, hay que reconocerlo, más exigente que la ley, pero no en el sentido de la cantidad o de una interpretación más restrictiva, sino en el sentido de la radicalidad. Jesús, cierto, es más exigente, es más restrictivo, pero eso no es lo importante. Jesús quiere que sea radical, no a la ligera, y no aligera nada, ni lo hace más pesado, ni lo hace más liviano. Él va a las implicaciones profundas de los mandamientos de Dios. Por eso dice el versículo 28, pero yo les digo, aquí viene ahora la palabra de Jesús, pero yo les digo, en aquel ambiente cultural, aquí hay demasiadas cosas, hermanos, yo quisiera poder desplegar ante ustedes un montón de elementos culturales que nos ayuden a comprender la radicalidad de Jesús. Solo puedo tomar algunos por el tiempo que tenemos. Ya les dije, las leyes se miraban desde el varón, una cultura patriarcal, y no estamos autorizados a juzgarla con los criterios de hoy. La historia es la historia. En todo caso, en aquel ambiente cultural, la mujer de alguna manera, quizá no se decía del todo, aunque hay algunos textos del Antiguo Testamento que sí lo dejan entrever, se le consideraba a la mujer como peligrosa para el varón, porque se suponía que era la mujer la que incitaba a los malos pensamientos. Quizá desde la imagen del Génesis, es la mujer la que le da al hombre el fruto prohibido, para decirlo en un lenguaje moderno. Y entonces es la mujer la que incitó al pecado al hombre. Esta concepción, la mujer es peligrosa para el varón porque incita a malos pensamientos. Pero, ¿qué hace Jesús? Jesús, ya dijimos, va al corazón. Y ahora dice que no es asunto de la mujer. Cuidado, mujeres que me están escuchando, que son la mayoría, todavía no canten victoria. Pero ahora Jesús dice que no es la mujer, sino el varón. El varón que mira a una mujer, se supone casada, deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Vean que, espero que me entiendan esto. Se entendía, la mujer es peligrosa para el varón, lo incita. Pero Jesús dice, no, es el varón que en su corazón y desde su corazón mira a la mujer casada deseándola. Es que, hermano, así es Jesús. Jesús, a mí me gusta decirlo así, Jesús pone todo de cabeza. Y los varones que me están escuchando, y muchos son amigos míos, ya estarán de cabeza. Y desearían que yo no siga, pero voy a seguir. Entonces, Jesús dice, no, culturalmente se dice que la mujer, pero yo les digo que es el varón, porque en su corazón la mira deseándola, y entonces ya cometió adulterio. Jesús afirma entonces que la mirada codiciosa, que es el 10º mandamiento, equivale al acto de adulterio. La mujer codiciada es aquí una mujer que está casada, porque además entre dos solteros no se da adulterio. Entre un soltero y casado de cualquier forma, sí. Entonces, en tiempos de Jesús, en el Antiguo Testamento, el adulterio significaba la relación de un varón
con una mujer casada. Este es el punto. Para Jesús el problema no está en la mujer, sino en la mirada maliciosa del varón, en su corazón. Ya cometió adulterio con ella en su corazón. Recuerden que desde que comencé, hoy les dije, y ayer también, Jesús lanzó la flecha. Y más que una flecha, una daga. ¿Y dónde fue a caer la daga? Al corazón del varón. Entonces podríamos decir así, el sexto mandamiento, no cometer adulterio, no se violenta solo por la infidelidad matrimonial consumada. Me acosté con una mujer casada, me acosté con un hombre casado. La mirada que desea poseer a una mujer casada, y habría que decir a un hombre casado, le dije que no cantaran victoria a las mujeres, rompiendo un matrimonio ajeno, ¿sí?, es ya adulterio. Por lo tanto, no se trata solo de evitar los actos que conducen al pecado. O sea, ya se decía en tiempo, se trata de ponerle una cerca a la ley. O sea, voy a cumplir la ley. No voy a querer nada con un hombre o una mujer casada. Esto, dice Jesús, está bien, pero los actos que brotan del corazón ya de por sí son pecado. Ya cometió adulterio con ella, con él, en su corazón. Mateo, como vemos, no está interesado en enseñarnos el sentido de la sexualidad y del matrimonio. Ese no es el punto, aunque podemos sacar mucho de allí. Se sitúa en el marco legal propio del Antiguo Testamento, la concepción que tenía el judaísmo, que consideraba el adulterio como una injusticia cometida a otro hombre, porque atentaba, y voy a decirlo así, porque ¿cómo lo voy a decir? Atentaba contra su bien más precioso, su mujer, y la posibilidad de una ruptura de matrimonio. Dije esta frase, contra su bien más precioso, su mujer, porque en esta concepción de matrimonio, todos los bienes eran del hombre. Recordemos que el padre de familia, que es una concepción romana de por sí, es el padre de los hijos, el esposo de la mujer, el amo de los esclavos, el dueño y señor de todo. Todo está bajo su dominio, bajo su poder, bajo su autoridad. Naturalmente que esto hay que ahora despojarlo de todo ese patriarcalismo y entrar en una dimensión. Esa no es mi tarea hoy. Con gusto lo haría, pero no es mi tarea hoy. Mi tarea hoy es desenmascarar lo que el texto nos está diciendo. Entonces, mirar a una mujer casada para desearla implica la intención de realizar la acción. El adulterio de David con Betsabé, la mujer de Urías, es un episodio bíblico que ilustra esta realidad. Recordemos, la miró cuando se estaba bañando y esto lo indujo precisamente al adulterio, que luego lo indujo, porque quedó embarazada, al homicidio, al asesinato de su esposo. Hay toda una cadena aquí y que ilustra muy bien todo esto. Todo acto de adulterio responde a un movimiento del corazón parecido a ese. Mateo 15, 19 nos lo expresa. Del corazón del ser humano nacen, brotan, surgen todos los malos deseos, etc. Entonces, al igual que como vimos ayer en la primera antítesis, Jesús denuncia la raíz del mal. No es solo no matarás, es que en tu corazón odias, insultas, llamas necio, raca, recuerden al hermano. El deseo interior posesivo, la codicia que se apropia de la mujer de otro y que, hay que decirlo así, en la medida en que la desea ya se la apropia. Y hermanos, es que Jesús lo puso así. El mal está presente, aunque de hecho el que codicia no puede pasar al acto concreto. Pero para Jesús ya cometió adulterio. No solo la acción, sino incluso la mirada codiciosa es destructora del matrimonio.
Pero aquí detrás de esto Jesús tiene una intención, cuidado. Jesús no está en la línea del patriarcado. Jesús también nos está diciendo que la mujer no sea simplemente objeto de deseo, sino una persona con sus derechos y deberes, con su dignidad en la misma dimensión que el varón. El varón es padre de hijos, la mujer es madre de hijos. Ambos están en la misma relación de derechos y deberes. Y la mujer no es un objeto sexual, no es un objeto de deseo, no es objeto de. Jesús está salvando la condición de la mujer, poniendo el corazón del varón en su justo lugar. Se trata de esto, si me permiten decirlo así. Vamos a avanzar al versículo 29 y 30, que están íntimamente relacionados. De modo que, si tu ojo derecho te escandaliza, sácatelo y arrójalo lejos de ti. Todavía nadie se saque el ojo. Aguarden a que termine. Pues te conviene que perezca uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna, al lugar del fuego eterno en aquel momento. Y si tu mano derecha te escandaliza, ampútala y arrójala lejos de ti. Tampoco se corten la mano. Pues te conviene que perezca uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. Recordemos que la gehenna era aquel horno que estaba en un hueco de la tierra, como antes teníamos, hace 40, 50 años, en la parte de atrás de la casa había un hueco que estaba siempre encendido, porque se había encendido y todos los días se echaba ahí la basura. Era un hueco que estaba continuamente encendido. Eso es la gehenna, el lugar que no se apaga. Nosotros lo pasamos luego con otras imágenes al infierno, pero ese es el lugar del fuego que no se extingue. Y ahí dice Jesús, ahí va a dar todo si no corriges a tiempo. Entonces los versículos 29, 30, y con esto ya más de un varón y algunas mujeres estarán tremendamente asustados porque no querrán ir ahí. Yo creo que ninguno quiere ir ahí. Estos versículos 29 y 30 muestran la seriedad de lo que Jesús está enseñando en el versículo 28. Y nos deben comprometer a entender que esto de lo que se habla es de forma simbólica, no realista. Ninguno de nosotros tiene que ir a sacarse un ojo, ni cortarse una mano, ni nada por el estilo. Se trata de tener la fuerza para actuar a tiempo, dicho en un lenguaje hiperbólico de sácate tu ojo, tíralo lejos, corta tu mano y tírala lejos. ¿Por qué? Porque de alguna manera el adulterio provoca la muerte anímica de quien lo comete. Proverbios 6:22 dice, pero el que comete adulterio con una mujer es un insensato, se destruye a sí mismo. El que lo hace, la palabra que está en hebreo o en griego, en la Septuaginta, significa destruye su alma. O sea, Proverbios 6:32. Y con las expresiones que Jesús utiliza estas imágenes simbólicas de sacar la mano, sacar el ojo, cortar la mano, lo que enseña es que la exigencia de lo que está enseñando es absoluta y radical. El ojo que conecta con el versículo anterior, quien mira a la mujer, y la mano son dos miembros fundamentales del cuerpo. Con uno se percibe, con el otro se acciona. Por lo tanto, tienen que ver las imágenes de Jesús, ojo y mano, con la intención y con la ejecución. O sea, quitar el ojo es cambiar de intención. Cortar la mano es no realizar, no ejecutar. Jesús nos dice, cambia tu corazón, cámbialo a tiempo. Para evitar el adulterio, se debe recurrir a las renuncias más exigentes, que Jesús las exagera con sacarse un ojo o cortarse una mano. Más vale perder un miembro del cuerpo que ir con cuerpo entero al lugar del fuego que no se apaga. Más vale renunciar a algo excelente con tal de salvar el ser interior
y evitar una perdición total, si podemos decirlo así. Ahora bien, esto quiere decir que para Jesús, la mirada del creyente, pero recordemos que Jesús está hablando, aunque la multitud, a los discípulos que se le acercaron. Entonces tendríamos que decir que la mirada del discípulo tiene que provenir de la pureza del corazón. Recuerden la bienaventuranza de 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón. Siendo una persona purificada en y por Jesús, se trata entonces de que miremos y tratemos a los demás, en este caso a la mujer, de una forma distinta. Valorarla, respetarla y servirla desde la visión del reino de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, no olvidemos, si alguno ya está queriendo cerrar el programa, y falta todavía bastante que aclarar, no olvidemos, somos alumnos de un maestro crucificado. Y esto implica cruz. Cruz, ¿sí? Claro que es una cruz. O sea, ¿por qué? Porque alguno dirá, bueno, sí, yo no he cometido nunca adulterio, pero escuchando cómo Jesús lo aclara, cómo ataca directamente al corazón, lo que tiene que ver la mirada, lo que tiene que ver la intención y la ejecución y el valor que él está reclamando para la mujer, pues claro, estamos en serios conflictos, ustedes y yo, porque basta ver un programa de televisión, basta ver un programa, un show o lo que sea, y cómo hace uno para no ver lo que está pasando, y en el desfile, sabemos, hay una cantidad de mujeres casadas. Es un asunto bien complicado. Por otra parte, también la mano derecha simboliza lo bueno, lo valioso, lo importante. La intención malvada es pecaminosa. Pero por imprescindible que pueda parecer, hay que tomar la decisión. Si la mano derecha significa lo bueno, lo valioso, lo importante, hay que optar por lo bueno, lo valioso, lo importante y tomar la decisión de cortar. Recordemos, el castigo es, como en el caso de matar, lo que vimos ayer, de la máxima gravedad. Recordemos, Jesús dijo, si vas de camino, apúrate para que no seas llevado al juicio y no vayas al tribunal supremo, al tribunal de Dios, y el castigo sea la gehenna. Recuerdan, versículos 28, 29 y 30, lo que estamos viendo hoy, versículo de ayer, es esto, el castigo es el mismo que para matar, para el adulterio. Se trata entonces de cortar a tiempo. Es mejor sacrificar un momento de placer que arruinar la vida entera, inclusive la vida eterna. O sea, Jesús quiere que nos anticipemos a los problemas, eliminando lo que pueda dañar en cuanto a opciones. Se trata de un nuevo sistema valorativo que orienta la existencia. Pero no solo allí. Completemos este tema que es muy grande. Yo le dije que no pretendía bajo ninguna circunstancia abarcar, sino mirar lo que el texto dice. Versículo 31. Aquí viene Jesús, radicaliza el sexto mandamiento cuando lo une con el 10º. Vamos a ver cómo lo hace. También se dijo, quien repudie a su mujer, que le dé un acta de repudio. Quedémonos en esta primera parte. Ahora viene otra situación que también es causante de adulterio. La primera es el adulterio causado por el corazón, por la mirada que refleja aquello que hay en el corazón. Ahora, en esta tercera antítesis, todo está centrado en el tema del divorcio, que tiene como consecuencia el adulterio para él y para ella, porque los divorciados están en condiciones, son empujados, no están en condiciones, son empujados uno u otro a un nuevo matrimonio y por lo tanto a un adulterio, e implicaría que los que se casen con ellos también estén en adulterio. Léanse Amor y Leticia del Papa Francisco en todos sus detalles.
Y aquí Jesús nuevamente no dice que el problema sea la mujer. Pone nuevamente la iniciativa del lado del varón, no de la mujer, porque se deja entrever una decisión unilateral. Y esto de dar un acta de repudio o un acta de divorcio, en muchos casos esta ley sirvió para deshacerse de la primera mujer y establecer otra relación más de acuerdo a sus intereses personales con otra mujer. Nuevamente la mujer salía perdiendo, porque no es la mujer la que tiene o la que recibe, la que decide que hay que separarse. Es el varón, y aquí podríamos meternos, no lo voy a hacer, en lo que se decía, habían dos escuelas de pensamiento, lo que se llamaba la escuela de Shammai y la de Hillel, una más flexible que la otra. La una decía que por cualquier cosa, para poner un ejemplo tonto, basta que la mujer no supiera hacer bien el arroz y se le quemó, ya era suficiente para darle un acta de divorcio. Otras ya por pecados más graves, por adulterio, por fornicación, por este tipo de cosas. Pero no voy a meterme en nada para decirles, podía ser, según la interpretación de la escuela que se siguiera, lo más mínimo, porque lo más mínimo servía para deshacerse de esa mujer e iniciar otra relación con otra mujer. Pero esto provocaba lo que Jesús va a ver, todo el asunto del adulterio. Deuteronomio 24, versículos 1 al 4, dice: si un hombre toma mujer y se casa con ella, y resulta que no haya gracia ante sus ojos, porque descubre en ella alguna indecencia, y le escribe un acta de repudio, y se la da en la mano, la echa de su casa. Aquí el asunto es cómo interpretar si descubre alguna indecencia. ¿Qué es indecencia? Sigue. Entonces le da el acta de repudio, la pone en su mano y la echa de su casa. Y ella, la mujer, versículo 2, sale de su casa y va y se casa con otro hombre. Versículo 3. Y resulta que el segundo marido le cobra aversión y le escribe un acta de repudio. Otra vez, vean, hermanos, pobre mujer. Siempre que entramos aquí, la mujer queda re mal. Ya la tiró uno. Ahora resulta que el otro también la va a tirar. Es que esto se podía hacer. No sabemos si se aplicó tan así, pero se podía hacer. Resulta que el segundo marido le cobra aversión y le escribe un acta de repudio, se la da en la mano y la echa de la casa. Lo mismo que hizo el primero, lo puede hacer el segundo. ¿Qué pasa con esta mujer? No podrá volver a tomarla por esposa su primer marido. Ella no puede decirle a su primer marido, oye, ¿estás solo? ¿Quiero regresar contigo? No. Porque el primer marido ya la había repudiado. Y una vez que ella se ha hecho impura, pues ya ella se hizo impura, ya tuvo otra relación. Esto sería una abominación ante el Señor. Y tú no debes acarrear pecado a la tierra que el Señor tu Dios te va a dar como heredad. Vean, hermanos, que estas leyes eran sanitarias. Sí, son descritas bajo la voluntad de Dios, pero eran sanitarias. Es para salvar la convivencia de aquella sociedad en aquellas condiciones. Pero hay una injusticia tanto de parte del varón, porque es unilateral, y sobre todo hacia la mujer, que se convierte en objeto que queda en las manos de... Y al final no queda en las manos de nadie, porque después de que el segundo la tiró, no puede regresar al primero. Como ven, hay mucha tela que cortar aquí, es un tema grandísimo, impresionante. Jesús se sitúa fuera del debate sobre los motivos para despedir a la mujer. Jesús no le interesa si fue por esto, si fue por lo otro. Hay un único caso que él va a decir. Centra su crítica en la opción del repudio. O sea, Jesús dice,
esto de darle un acta de repudio, no lo digiero. Jesús no puede digerir eso. En Mateo 19, que vuelve sobre el tema, concretamente en el versículo 8, aclara que es una concesión hecha por Moisés y dice, a causa de la dureza de su corazón. Y otra vez Jesús lanza la daga y va a dar al corazón del hombre, del varón. O sea, Jesús dice, al principio no fue así. Moisés lo permitió por la dureza de su corazón. ¿Qué permitió Moisés? Dar un acta de repudio, un acta de divorcio. Jesús afirma que todo repudio conlleva un adulterio, excepto un caso, que también es difícil aquí. Los hermanos que han estudiado derecho canónico, los hermanos que han estudiado moral y teología, saben que eso es complicado, pero yo estoy delante de un texto bíblico, en griego. Yo estoy partiendo del texto griego, y el caso de excepto que se cita es el de la palabra griega porneia. A ver si podemos ahorita decir qué se trata esto. En todo caso, Jesús, lo importante es que dice, no hay que repudiar. No está bien. Jesús no está de acuerdo con dar actas de divorcio, con dar actas de repudio. ¿Por qué? Porque al principio Dios los hizo varón y mujer, varón y varona en hebreo, y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y Jesús no puede dividir esta sola carne. Quien repudie a su mujer, que le dé un acta de repudio. La palabra griega es apostación. Lo que llama la atención es que estas palabras no se encuentran en la legislación del Antiguo Testamento. En su origen, lo que está en Deuteronomio 24:1 es que le dé acta de repudio, biblión apostación, que es algo diferente. No es que la repudie, es que le dé acta de repudio, que es una versión abreviada del Deuteronomio 24:1, considerada la base legal del divorcio en el mundo judío. El término repudiar, en el fondo, dicho con palabras sencillas, significa despedir a la mujer con la facultad de que se pueda casar de nuevo. Al darle el acta de repudio, él queda libre para casarse y ella queda libre para casarse. Jesús dice, no, dice Jesús. Si él se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con ella comete adulterio, que es lo que dice en el versículo 32. Pero yo les digo que todo aquel que repudie a su mujer, excepto en caso de unión ilícita, la hace convertirse en adúltera. Y el versículo sigue diciendo, y el que se case con una mujer repudiada, adultera. Jesús dice, no es que muy fácil, hacemos el acta de divorcio, el acta de repudio, él se va, se busca otra, ella se va y se busca otro, todo arreglado, Dios bendice. Jesús dice, lo siento, chiquitos, porque cualquiera de los dos conduce al adulterio y por lo tanto no hay acta de repudio, excepto en este caso de porneia, de situación ilegítima, que sería, muchos traducen esta palabra por infidelidad. En el fondo, Jesús invita a dirigir la mirada a los orígenes. La legislación positiva, esta, la que se dio por dureza del corazón del pueblo de Israel, procede de Moisés. Se vio obligado a legislar de esta manera. Pero el proyecto original de Dios no es ese, dice Jesús. Aunque lo diga ya en el otro capítulo que dije. Dios ha creado al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Por el matrimonio dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a la mujer y serán los dos una sola carne. Génesis. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre.
Y hay que tomar en cuenta que en el lenguaje bíblico, una sola carne equivale a decir una sola persona, con todo lo que eso significa. Para eso podríamos hacer todo un tratado con la teología del cuerpo de Juan Pablo II, por ejemplo, porque ya no son dos, es una sola carne, es decir, una sola persona, una sola intimidad, una sola integridad. Es algo demasiado grande lo que allí acontece en el misterio del matrimonio. Entonces, con la interpretación que Jesús hace del mandato, del acta de repudio, desautoriza completamente este mandato supuestamente divino. Y esto es correcto, por lo que dije. El Antiguo Testamento no tiene ninguna ley de divorcio. La de Moisés es porque se vio obligado, pero no hay ninguna ley divina propia que autorice el divorcio. Jesús explica por eso, esto lo hizo Moisés por la dureza de su corazón. Si la mujer era repudiada, no podía volver a casarse con él mismo. Pero si se casaba, hacía caer en adulterio al otro y a ella misma. Y esto es lo que Jesús advierte. El marido que toma una decisión de este tipo, entre paréntesis, y hay algún abogado que me está escuchando, que yo quiero mucho, ayudado por los abogaditos rabinos de aquel entonces, que encontraban cualquier causal para que se hiciera el acta de repudio. Dice Jesús, el que hace esto arruina la vida de la mujer, porque la condena al adulterio. Así o más claro. La de la mujer divorciada que contrae nuevas nupcias y la del hombre que se casa con ella. O sea, se arruinan varias vidas. Y a veces hay algunos que ya llevan hasta 3 o 4 matrimonios. Y los adulterios se multiplican. Es una cosa terrible. Jesús rechaza decididamente el divorcio. Y lo rechaza en sí. Yo no puedo cambiar. Él dice que solo hay un caso único. Ya sabemos que luego en la legislación actual de la Iglesia Cristiana Católica, en este caso, pues hay un montón de casos que se pueden aducir para la nulidad matrimonial, para declarar nulo un matrimonio. Pero la Iglesia no da actas de divorcio. Se declara nulo el matrimonio. Pero la Iglesia no está diciendo, aquí está el acta, usted está divorciado. No, la Iglesia declaró nulo. Y en algunos casos le dice al hombre o la mujer, a los que se les declaró nulo su matrimonio, que están impedidos para iniciar otro matrimonio. O sea, no es que la Iglesia da actas de divorcio. No, no, no. Ahí la parte legal ya no voy a meterme. Ahí tengo un montón de hermanos especialistas en eso, que hagan su programa y nos lo expliquen ellos, porque no quiero meterme ahí, quiero quedarme con el texto bíblico. Entonces, ¿qué pasa? Dice que hay un caso único que es la unión ilícita. Parekos logou parneias, dice 532. En 19.9 también está algo parecido, aparece la palabra porneia. Muchos traducen la palabra porneia, y disculpen que la diga en griego, porque primero para que haya cultura, luego porque hay muchos sacerdotes que me están escuchando y no quiero que después digan, bueno, ¿por qué no dijo exactamente lo que es? Esta palabra porneia es todo un problema, porque se puede traducir por prostitución, pero en el fondo lo que designa es la unión entre dos personas impedidas para contraer matrimonio por alguna causa. En el fondo eso es porneia, porque habrá que ver si está bien traducirla por prostitución. Y con algunos textos de moral en mano, el asunto no da. Aquí hay serios problemas. Yo recuerdo en mi tiempo de estudio allá en Austria,
la primera carta de Corinto, y un jesuita que pasó toda su vida con el capítulo 7 de Corinto, de Primera de Corinto, cuando nos hablaba de la traducción de esto, pues él decía, es verdaderamente un problema cultural traducir esta palabra porneia por prostitución. En todo caso es la unión ilegítima entre dos personas impedidas por algún motivo para contraer matrimonio. Hermanos, voy a extenderme un poco porque no quiero dejar esto cortado, sino el texto de Mateo no habla más que del repudio de la mujer por su marido, que es el único que se podía concebir en aquella situación. Pero la formulación del texto, en ella, la responsabilidad recae sobre el hombre, porque es él el que le da el acta de repudio a la mujer. Entonces, es él el que coloca a la mujer en una situación de adulterio. Mis queridas mujeres, ahora no digan, entonces, qué dicha, por culpa de los hombres somos adúlteras. No, esto vale para todos. Hoy no hay actas de repudio. Hoy el adulterio, hoy y en tiempos de Jesús, es cualquiera, varón o mujer, que inicie una relación con una persona casada, está en adulterio. Pero hablando del acta de repudio, que es una decisión unilateral en aquel tiempo del varón, que la escribe, la redacta, la pone en la mano de la mujer y le dice, chao de la casa, él la está exponiendo completamente a una situación de adulterio, porque la mujer en aquella sociedad de aquel entonces no podía vivir sin un hombre, era necesario el hombre para que tuviera derechos. Entonces les dije, hay un montón de situaciones culturales que aquí no puedo, porque el tiempo es muy corto y mañana tenemos otro evangelio. La iglesia no nos da la oportunidad de leer el evangelio varias veces. Entonces, ¿qué hace Jesús? Evocar la injusticia cometida con la mujer. Y afirma, de alguna manera, contra la mentalidad judía de aquella época, que el divorcio o el acta de repudio es una injusticia cometida contra la mujer. ¿Sí? Y Marcos 10, 11, 12, también allí mucho más fuerte todavía casi. No hay que declarar, para esto, no hay que declarar el matrimonio por perdido al primer fracaso, al primer conflicto. No se trata de eso. En la vida de pareja hay cientos de conflictos. ¿Y qué se trata? Se trata de entrar en una situación de madurez. Se trata de llegar a ser un discípulo maduro de Jesús, que no se precipita, que discierne serenamente las situaciones, que tiene valores más sólidos, que respeta la vida de los demás, de la mujer, del varón, y con mucho más razón respeta la vida de la persona que ama, varón o mujer. Y yo estoy pensando en el matrimonio solo y únicamente entre un hombre y una mujer. Todos los demás no entran en este texto bíblico. Y casi que en ninguno. Se trata de esto. Se trata de vivir la experiencia que el maestro nos quiere comunicar. Entonces, el que se case con una mujer repudiada comete adulterio. Y aquí, estrictamente hablando, no es la mujer la causante principal, siendo el hombre, por lo que dijimos, le da el acta de repudio. Ahora bien, se afirma que ningún hombre puede casarse con una mujer repudiada, porque comete adulterio. Entonces, en pocas palabras, se prohíbe el divorcio, es decir, la separación con un nuevo matrimonio. El primer mandamiento es indisoluble. El matrimonio es indisoluble. Aunque por aquí, aunque por allá, haya quien abogue por eso. Yo mismo, allá en Innsbruck, en la Universidad de los Jesuitas, ni más ni menos, un compañero mío hizo su tesis final sobre la disolubilidad del matrimonio. Y claro, hay literatura para eso. Cuando el profesor, que ya descansa en paz, Milsteiger, tuvo aquel documento delante de él, le dijo, querido, yo no puedo firmar eso. La iglesia
tiene los argumentos suficientes para hablar de la indisolubilidad del matrimonio, que se va a encontrar en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 19. El hombre y la mujer son complementarios, son para la complementariedad. Y Dios lo quiso así desde el Génesis 1:27. En su unión conyugal no hacen más que una sola carne, una sola persona, una sola integridad, una sola intimidad, aunque los dos siguen sintiendo, pensando y actuando distintos. Por eso dirá Mateo 19:6 que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Y de esta manera Jesús explica que lo que Él exige es o corresponde a la voluntad originaria de Dios y pide para el discípulo vivir según la voluntad originaria de Dios. Bien, hermano, voy a dejarlo aquí. Para no extender más, no quiero pasarme demasiado. Hay mucha tela que cortar, hay mucho corazón que sanar, que liberar, que purificar. En fin, el problema sigue siendo el corazón. Les invito a que escuchen el Evangelio de mañana, que también va adelante, y el lunes continuamos con lo que sigue la semana que viene. Hermanos, no es culpa mía. Mateo escribió así, Mateo puso a un Jesús con estas palabras en su boca, y ahí están. Sigamos. No es para desmotivarnos, es para motivarnos a hacer bien las cosas. Es para motivarnos a purificar el corazón. Es para motivarnos a tomar decisiones. Y entonces, hermano, hermana, ¿nunca has cometido adulterio? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo les bendiga. Nos vemos el domingo a las 6 de la tarde en el Facebook de la parroquia de Acerrí para la misa y el lunes a las 10 de la mañana. Santa paz el resto del día, aunque su corazón esté muy inquieto.